Hola, ¿cómo estás? Vamos a dar inicio a nuestros ejercicios espirituales en la vida cotidiana con este video que hemos dado a llamar la víspera. Es la tarde anterior al inicio de los ejercicios, la jornada anterior. Nos ponemos en la presencia del Señor para ir precisando los puntos que nosotros queremos lograr, los frutos a los cuales aspiramos con la realización de estos ejercicios en la vida cotidiana. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la Virgencita de Guadalupe le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios, que ha sido derramado en Pentecostés y que viene cada vez que lo invocamos, también se haga presente al inicio de nuestros ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Vamos a seguir los textos, las fotocopias que ustedes tienen, que son las que mandamos por el canal por el Facebook y también por el canal de comunicación que es el grupo de WhatsApp, para que se impriman en casa y podamos seguirlas, y también algún material que fue dado en Radio María, en los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, en el año 2017 por el padre Ángel Rossi, que también es un gran sacerdote jesuita y un buen predicador de los ejercicios espirituales. En esta víspera lo que buscamos es buscar y hallar la voluntad de Dios. Hacer los ejercicios ignacianos tiene como finalidad buscar y hallar la voluntad de Dios para poder seguirla en la vida concreta de cada uno de los ejercitantes. Decidir hacerlos es animarse a ir al desierto, al lugar donde Dios nos habla al corazón, a saber cómo escaparnos a este desierto, ese lugar de soledad, de ese rato para estar con Dios todos los días. El desierto es un lugar de seducción, también de prueba y de lucha y de encuentro con Dios. Dicen que en el desierto es el lugar terrible y a la vez fascinante como las cosas de Dios. Por eso en este primer día de ejercicios es importante que busquemos un lugar en la casa que sea tu propio desierto, de silencio, un lugar donde nos sintamos a gusto, cómodos. Vamos a encontrar el desierto en la medida en que nos liberemos del chantaje del urgente, de los condicionamientos de la apariencia, de la dictadura del hacer. En el desierto se apunta a lo esencial. En el desierto aprendemos a distinguir lo que es importante de lo que es superfluo. En el desierto se está con Dios o no se está con nadie. Quedamos con el corazón desnudos. Allí buscamos la autenticidad que no hace hacer lo que me parece, sino eliminar de nuestras vidas todo lo que hay de mentira. A lo largo de estos días de oración tendremos que ir discerniendo para eliminar de nuestras vidas todo lo que hay de maquillaje y de mentiras. A veces en el desierto Dios nos desinfla nuestros nombres acrecentados y carentes de obras, agrandados. En el desierto recuperamos nuestro hombre verdadero, nuestra identidad muchas veces rebajada. Los ejercicios y este desierto será un espacio para reconocer los personajes que nos han ocupado nuestra casa interior, sacarlos del corazón y volver a habitarla. Vamos al desierto a ser señores de nuestra propia vida, a recuperar la dimensión de hijos y ocupar y vivir nuestra casa. La oración es un encuentro con quien me habla. El desierto tiene sentido si me genera un verdadero espacio de encuentro para aquel que me ama, ¿no? Con Dios. Además de un lugar físico concreto donde rezar, también tenemos que pautar de antemano un tiempo para realizar los ejercicios y no dejarnos chantajear. Si van a ser 20 minutos, si va a ser media hora, si va a ser antes de salir a trabajar, mientras me tomo unos mates, o el trabajo en casa si estamos aislados, o a la siesta, o a la noche antes de dormir. Es que ese espacio de tiempo que pactemos lo respetemos, ¿no? Eso es importante porque es en la vida cotidiana. Algunos pueden ir hasta las capillas de adoración perpetua, algunos templos pueden permanecer abiertos para la oración personal, y a lo mejor podemos hacer en algún momento de la jornada nuestra visita al Santísimo y rezar. A lo mejor en el altarcito doméstico que tenemos en casa,
la Virgencita, con el santo devoción, encender la velita y tomarme el momento para generar el desierto acá, en mi altarcito particular, en casa. También es bueno que en el lugar de oración tengas tu Biblia, tu palabra de Dios, donde vamos a meditar los textos que se nos propongan, y un cuadernito para ir anotando, apuntes espirituales. Puede ser una agendita pequeña, puede ser un anotador, acá me han regalado la gente de Custodiarte, ¿no? En el Instagram realizan las velitas de cera, realizan también con tapas de madera, un cuadernito o simplemente un cuaderno con una virome donde cada uno puede tener como una especie de diario espiritual para ir anotando el paso de Dios por el corazón de cada uno de nosotros. Es muy importante escribir luego de refletir lo que el Señor quiere regalarnos. Tomarnos 5 minutos y escribir como una carta a Jesús. Como podríamos preguntarnos algunas preguntas que nos cuestionan el texto que vamos a contemplar o la palabra de Dios que vamos a meditar, y escribir como una carta a Jesús, dándole gracias, contándole lo que pasa por el corazón, y eso después lo vamos a poder compartir con nuestro acompañante espiritual, que será un sacerdote, que será un religioso, una religiosa o un laico probado en virtud, en conocimiento, en el discernimiento de espíritus, y poder compartir. Hasta que llegue el momento de poder tener ese diálogo con el acompañante espiritual, que en estos tiempos y en otras tandas de ejercicios los hemos hecho vía online, ¿no es cierto? Por llamadas concretamente de WhatsApp, por ejemplo, lo vamos a ir escribiendo, ¿no? En ese cuaderno de apuntes espirituales. Entonces, el lugar, tenernos preparado para empezar mañana los ejercicios, la Biblia, un cuadernito, un apunte, una agenda vieja con una virome como para ir tomando nota, y la fotocopia con los apuntes que vamos a dar inicio mañana, ¿no? Con la primera parte, con el paso 1 y con los anexos, que por ser única vez vienen en 2 archivos, el resto de los pasos ya va a estar todo en un solo archivo. Prepárate, sube y espérame. Hay un texto muy bonito que quiero compartirlo de Éxodo 34, los 5 primeros versículos del capítulo 34 del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y yo escribiré en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste. Prepárate además para subir mañana temprano a la montaña del Sinaí, y después quédate allí, a mi disposición, en la cumbre de la montaña. Que nadie suba contigo ni se haga ver en toda la extensión de la montaña, y que tampoco el ganado se detenga para pasar delante de ella. Moisés talló 2 tablas de piedra iguales a la primera, y a la madrugada del día siguiente subió a la montaña del Sinaí como el Señor se lo había ordenado, llevando las 2 tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al comenzar los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, lo que Dios le pide a Moisés nos lo pide a nosotros. Prepárate y predispónete para el encuentro. Un encuentro que es gratuito, que no depende de nuestro esfuerzo, en donde el Señor nos invita. Les propongo que nos preguntemos cómo llegamos a este momento. Dispersos, distraídos o preparados, o a lo mejor preocupados por esta realidad de la pandemia, temerosos. A lo mejor estamos en cuarentena, atravesando el COVID. ¿Quién soy? ¿Quién es esta persona que sube al monte? Dice muy bien el Señor en la palabra a Moisés, que nadie suba contigo. Subimos en soledad. Es un encuentro en donde yo me pongo solo en este rato de oración ante Dios. El Señor nos pide que nos dejemos corazonar por su palabra, que nuestro corazón quede en blanco, que pongamos un cheque en blanco y que Él ponga la palabra que considere que es una palabra de vida para mí. Para algunos será una palabra de perdón, para otros
de perdón, de ánimo y de consuelo. Pondré mi ley en su interior y escribiré en sus corazones, dice el Señor en Jeremías. O lo que dice San Pablo, cada uno de nosotros es una carta de Cristo escrita no con tinta sino con el Espíritu, no con tablas de piedra sino con carne, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Subir en paciencia, sin ansiedad, sin pretensiones. Lo nuestro es disponer y esperar, confiar que el Señor no defrauda. Hay que saber esperar. Incluso habrá días en que parezca que no pasó nada en nuestra vida de oración, que no se movió el corazón, pero a los tiempos los maneja Dios. El desafío es desear el encuentro, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios. Salmo 42. Incluso hay algunos feligreses que ya han realizado estos ejercicios espirituales. Utilizaremos el mismo material, pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, posiblemente el Señor te tenga que decir otra cosa. Y un mismo texto que cuando escribimos nos entró en una mirada o en una parte del texto, hoy el Señor nos invita a descubrir en profundidad otra parte del texto, otro aspecto de mi vida, de mi corazón, para seguir creciendo en santidad. Comenzamos los ejercicios dejándonos decir por el Señor: no tengan miedo, yo estaré con ustedes y les hablaré al corazón. Vengan a un lugar desértico a descansar un rato. Confiar en que también para nosotros serán días de encuentro y profundización en el amor de Dios. San Ignacio, cuando nos invita a realizar los ejercicios ignacianos, antes que nada nos pone frente a lo que él llama principio y fundamento. Lugar desde donde la vida se puede apoyar sobre la roca firme. Nos dice San Ignacio que el hombre ha sido creado para alabar, para hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Para San Ignacio es fundamental que la persona descubra que lo más importante es saberse amado y creado por Dios. Es el desafío entonces de este primer paso de estos ejercicios espirituales, el sabernos contemplados y amados por Dios. Es decir, que toda persona ha sido soñada amorosamente por Dios. Esto le da consistencia a la vida del hombre, si no corremos el riesgo de no saber para qué existimos. Es desde este lugar desde donde va a salir la alabanza del hombre a Dios. Es importante descubrir, como dice San Ignacio, que el no mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas interiormente. Y esto va a volver a aparecer a lo largo de los ejercicios. No basta el mucho saber, eso no satisface el alma, sino el sentir y el gustar. En este sentido, no es la acumulación de conocimientos intelectuales lo que nos sacia. Por eso, en el paso que te envié, hay 5 entradas. No hay que leer las 5 entradas de golpe. Son como 5 fichas de oración, si se quiere así. Una entrada desde la perspectiva bíblica, desde lo que dice el Papa, desde la tradición de la Iglesia, desde un pensador espiritual. Estos 5 como fichas de oraciones, una para cada jornada, para cada día. Y los otros 2 días, uno vamos a poder ver el video del paso siguiente y otro vamos a poder refletir sobre alguna de estas entradas que no pudimos rezar, ¿no? A lo mejor nos quedó 1 o 2 sin rezar, podemos tomar una, o a lo mejor rezamos las 5 y volvemos, ¿no? Reflectimos en esa mini pausa ignaciana de la jornada de un día, podemos volver a aquello que nos gustó, ¿no? O a completar lo que no rezamos. No hay que leer todo para decir ya está, terminé, hasta el final, como un libro, porque es un encuentro. Y cada palabra puede ser distinta y en cada etapa podemos quedarnos con más o con menos. Lo importante es quedarnos en ese encuentro con el Señor. Por eso en estos días de ejercicios, si cuando escucho la reflexión, acá en los videos, o leo uno de los textos propuestos, siento que algo me llama la atención y me gusta, ahí me quedo. La oración es un diálogo íntimo con Dios. Por eso muchas veces basta una sola palabra o un solo gesto para que ya tenga materia para quedar reflexionando y rumiando. La materia de oración es o el texto de la palabra de Dios o esa imagen o esa meditación que nos puede llegar con la cual nosotros nos quedamos, ¿no? Rezando.
También recomienda San Ignacio para la persona que se dispone a hacer los ejercicios espirituales, acercarse al lugar de oración con alegría y disponibilidad. Mostrarse abierto a lo que el Señor quiere decir o mostrar. Por eso en estos días vamos a pedir la gracia al Señor de que nos ayude a disponernos a que Él vaya modelando a su gusto y según su sabiduría nuestros corazones. San Ignacio habla de la composición del lugar, que es usar los sentidos interiores. Así como tenemos vista, olfato, gusto, oído y tacto externos, San Ignacio nos invita como a cerrar los ojos y a descubrir en nuestro interior estos sentidos internos y hacer la composición del lugar utilizando la imaginación. Leer el texto, bueno, aquellos que somos un poco artistas, aquellos que somos soñadores, ¿no? Se nos resulta más fácil. A lo mejor a las personas de una mentalidad más lógica puede costar, pero es un hermoso ejercicio espiritual. Uno de los tantos ejercicios espirituales es la composición del lugar. Entonces cierro los ojos, leo, por ejemplo, el texto que compartíamos recién, me imagino la montaña, me imagino Moisés, yo puedo ser una piedra o puedo ser una planta, mirando, contemplando la escena, puedo sentir el crujir del ropaje, sentir fragancias, los colores de la montaña, los olores de la montaña, ¿no? Hacer la composición del lugar. Y eso ayuda mucho a meterme adentro del texto y a imaginarlo y a tratar de gustar cada uno de los aspectos que esa palabra me diga. Como composición de lugar, vamos a poner bajo la mirada del Señor nuestros corazones y descubrir cómo Él nos mira. Es bueno saber cómo llegamos a estos días, cómo me encuentro interiormente y también cómo soy mirado por el Señor. Por eso, en esta víspera de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, la propuesta es sabernos mirados por el amor de Dios. En la mirada del Señor podemos sentirnos en un lugar seguro y ahí revisar el corazón y ofrecerle nuestras alegrías y tristezas, los éxitos y fracasos de este tiempo, nuestros sueños. Entrar en la escuela de la mirada del Señor con quien se puede estar sin temores. Yo les propongo esta frase de San Agustín, que dice, mirarme para que pueda amarte. En este Dios que sabe todo de nosotros, lo lindo y las partes difíciles también. Ante Dios no hay máscaras. Él ya nos conoce y nos acepta y nos comprende. Por eso animarnos a ser honestos y a preguntarnos bajo su mirada amante cómo estamos. No hace falta estar necesariamente en estado de gracia ni acudir necesariamente a todos los sacramentos. A lo mejor estamos divorciados, vueltos a juntar, a lo mejor estamos en pareja, podemos tener una tendencia homosexual, podemos ser drogadictos, podemos ser, en nuestro trabajo no ser honestos. Dios nos ama como somos, como llegamos, y nos invita a sentirnos amados y mirados por el Señor. Eso es la maravilla de estos ejercicios espirituales. Dios nos recibe como estamos, ¿no? Como llega nuestro corazón ante su presencia en este deseo de buscar y hallar la voluntad de Dios, ¿no? Para encontrar en ella mi felicidad y mi camino de santidad. Así nos mira, con una mirada personal. Solo desde una mirada amorosa podemos amarle. Les dejo un texto del cardenal Henry Newman, ¿no? Decía así: sea quien seas, Dios se fija en ti de modo personal, te llama por tu nombre, te ve y te comprende tal como te hizo. Sabe lo que hay en ti, conoce todos los pensamientos y sentimientos que te son propios, todas tus disposiciones y gustos, tu fuerza y tu debilidad. Te ve en tus días de alegrías y también en los días de tristezas. Se solidariza con tus esperanzas y tentaciones. Se interesa por todas tus ansiedades y recuerdos, por todos los altibajos de tu espíritu. Él te rodea con sus cuidados y te lleva en sus brazos. Él ve tu auténtico semblante, ya estés sonriendo o cubierto de lágrimas, sano o enfermo. Él vigila con ternura tus manos y tus pies. Él oye tu voz, el latido de tu corazón y hasta tu respiración. Tú no te amas a ti mismo más de lo que Él te ama. Y hasta aquí la cita del cardenal John Henry Newman.
La mirada es un signo del conocimiento, sentir que este Señor nos conoce profundamente y esto nos da mucha confianza. Por eso, para este día, en la oración nos preguntamos ¿qué mirada del Señor necesito en este tiempo de mi vida? Por eso les propongo distintas miradas de Jesús que aparecen en el Evangelio. No hace falta identificarse con todas, simplemente con aquellas que sentimos necesitar en este tiempo, conforme a cómo esté la mirada que necesito, ¿no? Como decía Guardini, vivir de su mirada y aprender en su presencia a captar el misterio de lo que soy yo frente a Dios, frente al corazón y a lo que soy. Bueno, la primera mirada es una mirada conocedora. No tengo el editor, así que vamos a hacerlo así. Juan 1, 34, 43, 51. Es la mirada que le da a Natanael. Sin ganas del encuentro con Jesús, escéptico, hasta desconfiado de que algo bueno podía salir de Nazaret. A lo mejor también tengo una mirada de desconfianza y me encuentro con esa mirada conocedora de Dios que escruta lo íntimo de mi corazón y que me ama como soy. O a lo mejor la mirada de Zaqueo, Lucas 19 del 1 al 9. Una mirada que me reubica. Estaba subido al árbol, pero ahora Jesús quiere golpear la puerta de mi casa y cenar conmigo y con los míos, no descubrir su mirada de misericordia que nos juzga. Una mirada a lo mejor como la de Bartimeo, Marcos 10, 46, 52. Este cieguito que me encontraba al costado del camino, arrastrándome, enredado en mi historia y en mi vida, en esa capa que me tenía prisionero arrastrándome, y el Señor me invita a ponerme de pie, ¿no? Que hay una nueva esperanza para mi vida y para mi historia. Y esa es la mirada, una mirada de esperanza que me reubica. O quizás como la de Marcos 10 del 17 al 22. Es esa mirada que me vocaciona. El Señor lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y sígueme. Como la de ese joven, ¿no? Que me vocaciona y que nos reanima para la misión, porque ya venimos trabajando en la parroquia, ya venimos trabajando en la capilla, en nuestro centro de evangelización, en nuestro grupo de oración, en nuestro apostolado, y esta mirada en estos ejercicios espirituales me reanima para seguir trabajando por el reino. Una mirada que me serena en la tormenta, ¿no? Como la que aparece en el texto de Mateo 14 del 22 al 33. Él nos mira, comprende nuestras circunstancias en la barca de nuestra historia, transitando por la orilla, ¿no? de nuestra vida, y nos está diciendo, tranquilícense, soy yo y no teman. Esa enfermedad que estás cursando, esa realidad que estás viviendo, social, económica, familiar, soy yo el que está detrás, no temas porque te estoy acompañando. Puede ser una mirada que nos serena en la tormenta. O una mirada que nos perdona, como Lucas 22, 16, 62. Es aquella mirada a Pedro que después que cantó el gallo 3 veces se da vuelta y lo mira. Una mirada de inmensa ternura, de misericordia, que en medio de mi pecado y de mis caídas el Señor, ¿no? me alienta con su mirada. Esa mirada de ternura que tantas veces necesitamos, sobre todo cuando nos sentimos culpables, ¿no? Porque hemos fallado, hemos faltado, y queremos volver a sentir esa mirada de amor y de misericordia de Jesús. O una última mirada, por ejemplo, la desde la cruz, Juan 19 del 25 al 27, viendo a su madre y cerca de él al discípulo al que él amaba, Jesús entrega a su madre a Juan y Juan a su madre. Quizás estés necesitando la mirada de María Santísima al inicio de estos ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Entonces te invito a que en algún momento realices una oración preparatoria disponiéndote para el encuentro con el Señor en el desierto, intentar acallar las voces interiores. Trae la materia que puede ser este texto que meditamos de invitación a Moisés a subir del Éxodo o algunas de estas miradas que estuvimos compartiendo. Hacer la composición del lugar, componer la escena, recrearla, reconstruirla desde los datos que la Escritura me ofrece, usando todos los sentidos interiores, y realizar lo que San Ignacio llama un coloquio. Coloquio es un diálogo. Incluso en la facultad los alumnos también hacen coloquios con los docentes. Este diálogo con el Señor
donde ese diálogo de amor va a ir sacando del interior de mi corazón la materia para charlar con el Señor, para hablar. Y acordate en la evaluación tomar nota en alguno de las modalidades de cuadernitos. Puede ser como a modo de una carta a Jesús, ¿no? Poner la fecha, día 1 de los ejercicios, poner la fecha y poner la entrada que vamos a meditar, o en el caso de este video que se llama la víspera, y entonces una carta a Jesús. Querido Jesús, te quiero contar que llego a los ejercicios así y sentí tu mirada, en base a lo que dijo el Padre Leonardo, de así. Me siento que me estás mirando con esta mirada. Bueno, y que ese sea el inicio de estos ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Pidamos al Espíritu Santo, como dijimos al inicio, que nos regale los frutos necesarios para buscar, encontrar, ¿no? Hallar la voluntad de Dios para poder mejor servirlo y así transitar nuestro camino de santidad. Que el glorioso patriarca San José, a quien el Papa Francisco nos ha regalado para que podamos, este año, para que podamos meditar, sea él nuestro patrono, nuestro custodio en estos ejercicios espirituales. Y a él nos encomendamos cerrando el video diciendo: Oh Dios, que en tu admirable providencia elegiste a San José para ser el esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chau, chau. Nos estamos viendo. Buen y bendecido inicio de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana.